¿Alguna vez dijiste algo en una reunión, una idea, una opinión, algo que te importaba, y la conversación siguió como si no hubieras hablado? Sin que nadie te callara. Sin que nadie se riera. Simplemente, siguió. Y tú te quedaste ahí, sonriendo, asintiendo, como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro entendiste algo sin que nadie te lo explicara. Que hay personas cuya voz cambia el cuarto, y otras cuya voz simplemente no deja huella. Y quizá, tú ya sabes en cuál categoría estás. Y lo peor es que no hace falta que nadie te lo diga en voz alta. Uno lo aprende en silencio, en pequeños momentos que parecen nada, pero se acumulan. Y después de que pasa, casi nadie lo nota. La gente sigue hablando, el tema cambia, alguien incluso se ríe de otra cosa. Pero tú no estás del todo ahí. Hay una parte de ti que se queda unos segundos atrás, repitiendo lo que dijiste, preguntándose si debiste decirlo diferente, o si simplemente no importaba. Y después, cuando todo termina, cuando ya nadie está hablando de eso, te vas con una sensación difícil de explicar. No es rabia exactamente. No es tristeza del todo. Es más bien, como si confirmaras algo que ya sospechabas. Que podrías estar ocupando un espacio que alguien más podría ocupar mejor. Y lo más silencioso de todo esto, es que nadie te lo dijo directamente. Lo aprendiste solo. Y lo extraño es que no es un solo recuerdo. Es una suma. Un día aquí. Otro día allá. Una reunión. Una conversación. Un intento. Y en todos, la misma sensación de fondo. Hoy vamos a hablar de eso. Hay algo que aprendimos sin que nadie nos lo enseñara. Que Dios trabaja con los preparados. Con los que conocen las palabras correctas. Con los que tienen autoridad. Con los que ya demostraron algo. Y entonces cuando Dios no parece moverse en tu vida, la conclusión es casi automática, todavía me falta algo. Pero hay algo que esa idea no puede explicar. Que casi todas las veces que Dios necesitó decirle algo al mundo, no buscó al que ya tenía cualidades. Buscó al que no tenía nada que perder porque creía que no tenía nada. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Eso no es consuelo. Es estrategia. Dios no eligió tu pequeñez a pesar de todo. La eligió. Y si eso es verdad, entonces hay algo que cambia en cómo entiendes tu historia. Su nombre era Juan Diego. Indígena. Sin tierras. Sin título. Sin nada que lo pusiera en una lista de personas a quien escuchar. Un sábado de diciembre escuchó una voz en el cerro del Tepeyac. Pero no fue como una certeza inmediata. Fue más como algo que se queda en el cuerpo. Algo difícil de explicar. Algo que mezcla duda, temor y una extraña sensación de que quizá no es imaginación. Y esa voz le pidió que fuera con el obispo de México a pedirle que construyera una iglesia ahí. Juan Diego no fue corriendo. Fue despacio. No porque no creyera, sino porque entendía lo que significa no ser tomado en serio. Porque hay personas que cuando hablan, el cuarto se inclina hacia ellas. Y otras que tienen que pelear incluso para ser escuchadas. Mientras caminaba, no solo pensaba en el mensaje. Pensaba en el rechazo antes de que ocurriera. En la mirada del otro antes de abrir la boca. En cómo se siente, tener que cargar con la prueba de que lo que viviste es real. Y ese peso no se ve, pero cambia la forma de caminar. Un hombre sin nombre, sin rango, caminando hacia el palacio del hombre más poderoso de la región. Llegó. Esperó horas. Y en la espera hay algo que casi nadie cuenta. El tiempo se vuelve lento cuando sientes que no vas a ser suficiente. Cuando finalmente lo recibieron, lo escucharon con el silencio que se le da a alguien de quien ya decidiste no tomar en serio. El obispo le pidió: dame una señal. Y ahí no hay solo una petición. Hay una carga invisible. Demostrar que lo que dices merece existir. Juan Diego volvió al cerro. Pero ya no era el mismo que había subido la primera vez. Volvía con algo encima. No algo visible. Algo interno. El cansancio de intentar ser entendido. El desgaste de tener que justificar lo que uno vivió. Y entonces su tío enfermó gravemente. Y al día siguiente, cuando tenía que volver al Tepeyac, tomó otro camino. Un rodeo. Una ruta más larga. No fue una decisión dramática. Fue silenciosa. De esas decisiones donde no dices, me rindo,
Pero empiezas a evitar volver al lugar donde sientes que no encajas. El rodeo no es solo distancia. Es una forma de protegerse del momento donde tienes que volver a ser ignorado. Es decir, quizá alguien más debería hacerlo, sin decirlo en voz alta. Es intentar desaparecer un poco del peso de la misión. Y en ese camino alternativo, en ese lugar donde nadie lo estaba esperando, la voz volvió a aparecer. ¿Qué es lo que más te angustia? ¿Por qué escondes tu corazón? Y no le dio instrucciones. No le dio poder. No le dio reconocimiento. Le cambió el lugar desde donde estaba mirando su vida. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Y a veces eso es lo que cambia todo. Porque no responde a su desempeño. Responde a su miedo. No le dice qué hacer primero. Le pregunta qué le duele. Como si lo más importante no fuera la misión, sino el corazón que está cargando solo. Le pidió subir al cerro y cortar flores. Era diciembre. No deberían existir rosas ahí. Pero las había. Las cortó. Las puso en su tilma. Y cuando llegó al obispo y abrió el manto, las rosas cayeron. Y en esa tela humilde quedó una imagen que todavía existe hoy. Dios no imprimió su mensaje en mármol. Lo imprimió en el manto del hombre que creía que había fallado. Piensa en lo que tú cargas. Porque a veces el peso no es la misión. Es la soledad con la que uno la carga. Es sentir que has hablado, pero no ha pasado nada. Que has intentado, pero no ha cambiado mucho. Que has estado ahí, pero no siempre te han visto. Y con el tiempo uno aprende a hacerlo más silencioso todo. A no esperar tanto. A no exponerse tanto. A no insistir tanto. Pero incluso en ese silencio, hay algo que sigue vivo. Algo que no se ha rendido del todo dentro de ti. Y tal vez no se trata de ser el más fuerte. Ni el más visible. Ni el que más demuestra. Tal vez se trata solo de no soltar eso que todavía te hace seguir caminando, aunque no tengas todas las respuestas. Si esto te llegó hoy, no lo guardes en silencio. Escribe "soy yo". O deja una frase, aunque sea corta, de lo que te hizo pensar en tu propia historia. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser real. Porque a veces una frase en los comentarios dice más que todo lo que uno no ha podido decir en años. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.